Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial del jailbreak de Uncover a través de un método nuevo que nunca antes te había mostrado en este canal. Este jailbreak ya sabes que es compatible desde iOS 14.3 e inferiores, incluyendo también a 14.2.1, así que si es que tienes alguna de estas versiones de iOS, tienes que estar ahora mismo bloqueando las actualizaciones automáticas para que puedas estar disfrutando de todo este procedimiento que te voy a mostrar a continuación, que soporta a cualquier iPhone, cualquier iPad y también cualquier iPod. Y sin duda te va a gustar porque es 100% libre de Windows, de macOS y de Linux, y también es 100% gratuito. Lo único que vas a necesitar es tu Apple ID con tu contraseña, y sabemos que al usar nuestra cuenta trae este límite de las 3 aplicaciones que nada más puedo estar instalando, pero con este método nunca te va a estar revocando las que tú estés instalando, es decir, que nunca van a caducar, nunca van a vencer, porque vamos a estar utilizando una versión de App Store que permite estar siendo utilizada, fíjate bien ahí en la captura, por más de 300 días sin ningún error. Y todo esto gracias a Ichitazo, este desarrollador que simplemente se las ha mandado con esta liberación, y debe tener tranquilidad porque es el App Store original que simplemente ahora lo puedes estar instalando gracias al jailbreak. Y obviamente, lo tengas o no lo tengas en tu dispositivo, tienes que tener una copia de seguridad respaldando toda tu información porque es más que necesario. Así que, habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo que tenemos que estar realizando es estar instalando dos tweaks que se encuentran en dos repos diferentes, así que tenemos que estar añadiendo ambas. Lo puedes hacer en Cydia, en Silio, en Zebra o en Installer. En este caso lo vamos a demostrar en Cydia, así que bajamos hasta donde dicen fuentes, arriba presionamos en editar, luego en añadir, y vamos a estar pegando esta dirección que yo te voy a estar dejando en la descripción de este video, y luego simplemente presionas allí en añadir fuente y esperas a que termine. Luego tenemos que hacer lo mismo con la segunda fuente, presionamos arriba en editar, luego en añadir, y tenemos que estar pegando otra fuente que también te voy a estar dejando allí en la descripción, y luego presionamos allí en añadir y esperamos a que termine. Posterior a ello vamos a ir abajo en el icono de buscar y vamos a estar escribiendo acá arriba Alstor, tal cual tú lo puedes ver allí. Va en la versión 1.4.5 en el día en el cual se está grabando este video. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión superior, mucho mejor para ti. De hecho nos muestra acá que es compatible con todas las versiones de iOS 12.2 hacia arriba y con todos los dispositivos que tenga el jailbreak. Su precio es absolutamente gratuito, así que le vamos a dar arriba allí en modificar, luego acá en instalar, y si te das cuenta automáticamente está arrastrando también otro tweak que se llama Altdemon. Este también es el segundo que tenemos que estar instalando, y si es que a ti no te llega a aparecer, vamos a presionar ahí donde dice en seguir poniendo en cola, vamos a bajar en el buscador y vamos a estar escribiendo Altdemon y ahí lo vamos a tener. Entonces presionamos arriba en modificar, le damos ahí luego en instalar y presionamos ahora en confirmar para que se estén instalando estos dos paquetes, así que esperamos a que finalice la descarga. Luego va a aparecer este botón en la parte inferior que va a decir que tengo que volver a Cydia, y una vez que lo tocamos está listo. Y ahora simplemente nos vamos a dirigir a la pantalla de inicio y ¡papam! Ahí lo puedes ver, absolutamente libre de computador, Alstor, el mismo que conocemos, ahí lo vamos a encontrar. Luego nos vamos a dirigir abajo donde están los settings, ahí los ajustes, y tenemos que estar iniciando sesión con nuestro Apple ID. Así que le damos allí en Sign In y esperamos a que se loguee nuestro dispositivo con esta cuenta que acabamos de añadir, y luego nos van a aparecer acá las instrucciones. Simplemente presionamos allí en Get It, y acá viene un detalle muy importante, porque con esta versión que viene del mundo del jailbreak no tienes que presionar en Refresh Now porque se va a estar actualizando Alstor, así que déjalo ahí tal cual, presiona donde dice allí en Refresh Later, que lo haga después. Y ahora vamos a verlo en acción. Simplemente vamos a venir acá a la pantalla de inicio. Como ya tengo acá el jailbreak de Uncover instalado, lo vamos a estar eliminando para estarlo reinstalando. Entonces vamos a venir acá a Safari, a estar ingresando a la página oficial de Uncover, y acá está el botón para estarlo abriendo en Alstor, y una vez que lo tocamos nos va a aparecer este mensaje para abrirlo en esta aplicación, así que le vamos a dar allí en abrir y automáticamente va a empezar a realizar todo este proceso de descarga e instalación del jailbreak. Así que, como depende de tu conexión a internet, ahora simplemente nos armamos de paciencia, y en el intertanto, si es que te llega a aparecer esta tarjeta, tienes que presionar otra vez allí en Refresh Later, que lo haga después, y esperas a que continúe todo este proceso, y una vez que finalice nos va a estar apareciendo allí Uncover sin ningún problema, y puedes
podemos dirigirnos ahora con toda confianza acá a la pantalla de inicio y ¡papam! Ahí lo vamos a estar encontrando. Y si intentamos abrirlo, obviamente nos va a decir que tengo que darle los permisos. Ahí está el correo electrónico con el que recién iniciamos sesión allí en Alstor. ¿Y cómo es que hacemos eso? Bueno, le damos acá en cancelar y nos vamos a dirigir a continuación a las configuraciones de tu dispositivo. Y una vez que estén abiertas, vamos a bajar hasta donde dice allí en general y luego vamos a bajar hasta donde dice perfiles y dispositivos, y ahí está tu correo electrónico, el mismo con el que iniciaste sesión en Alstor. Así que vamos a ingresar y estando conectados a internet, puede ser el Wi-Fi o los datos móviles, vamos a presionar acá donde dice en confiar, luego nuevamente le damos allí en confiar y ya está lista para ser utilizada. Ahora simplemente volvemos a la pantalla de inicio y vamos a estar abriendo la aplicación de Ancover, y una vez que la ejecutemos, ¡papam! Sin ningún problema puedes disfrutar allí la última versión. De hecho, podemos venir a la parte superior izquierda donde están los ajustes y darnos cuenta de que todo está corriendo allí sin ningún problema. Y la gran pregunta que se van a hacer algunos: ¿qué va a pasar cuando nuestro dispositivo se apague, se reinicie o se descargue? ¿Va a seguir funcionando Alstor? ¿Va a seguir funcionando Ancover? Bueno, vamos a verlo a continuación. Vamos a reiniciarlo entonces para que se apague y se encienda otra vez. Y una vez que encienda, vamos a estar ingresando acá a nuestro dispositivo y nos vamos a dirigir acá a la pantalla de inicio. Es recomendable siempre esperar unos segundos para que todo esté cargando allí sin ningún problema en el equipo, así que nos armamos de paciencia, esperamos allí a que finalice, que todo el sistema operativo esté arrancando de buena manera y luego con toda calma podemos estar abriendo acá Alstor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al abrirlo se va a estar cerrando automáticamente porque como lo instalamos con el jailbreak, solo funciona con el jailbreak activo. Entonces la pregunta va a ser: ¿va a ocurrir lo mismo con el jailbreak de Ancover con las aplicaciones que hayamos instalado a través de Alstor? Si lo estamos ejecutando, vamos a darnos cuenta sin ningún problema. De hecho, puedo venir acá a los ajustes, estar moviendo todo lo que yo desee y vamos a estar realizando el jailbreak para ver que todo se realiza sin ningún error. Ahora, ¿y por qué ocurre esto? Porque la aplicación de Ancover fue firmada durante 7 días. Entonces, durante todo este periodo va a estar funcionando la aplicación de Ancover sin ningún problema. Y luego, cuando el dispositivo se le vuelva a hacer el jailbreak, tenemos que estar abriendo Alstor y luego va a estar renovándose plazo semanal para que no tenga que estar caducando. Así que simplemente ahora tiramos la tarjeta acá hacia abajo, nos va a aparecer el mensaje que nos va a confirmar de que el proceso del jailbreak ha terminado y de que no ha ocurrido ningún error. Así que ahora simplemente presionamos acá en el botón de OK y lo que va a hacer es que el teléfono se va a apagar y encender y esperamos a que regrese. Y una vez que estemos en la pantalla de bloqueo nos vamos a dar cuenta de que podemos ingresar con toda libertad. Así que una vez que estemos acá en la pantalla de inicio podemos darnos cuenta de que el jailbreak ha vuelto a funcionar sin ningún error. Podemos estar abriendo nuevamente la aplicación de Ancover, ya nos dice que está en estado de jailbroken y ahora sí, podemos abrir sin ningún problema la aplicación de Alstor y estar viniendo acá para estar firmando nuevamente si es que es necesario nuestra aplicación de Ancover. Recuerda nunca tener que estarlo haciendo con Alstor en sí, solamente tener que estar realizándolo acá con las aplicaciones que tú instales. No presiones en Refresh All, sino simplemente las que quieres estar renovando. En este caso, si presionamos acá en Ancover y lo toco, vamos a ver que efectivamente todo este proceso se puede realizar sin ningún problema y nuevamente te repito, no es necesario tenerlo conectado al computador. Si te llega a aparecer este mensaje, presiona en Refresh Later y esperas a que haga todo este proceso, pero recuerda, como te lo he dicho ya en varias oportunidades, no tienes que estar refrescando la aplicación de Alstor, sino simplemente la que has instalado, y una vez que termine todo este proceso nos va a aparecer que efectivamente todo se ha realizado allí sin ningún error. Así que ahora lo podemos seguir disfrutando sin ningún problema. Y a continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con Alstor y con el jailbreak. Si es que deseas tener otro método para estar realizando este proceso también sin computador y gratuito, puedes estar utilizando el Tweak Reprovision. Este tutorial te lo voy a dejar en la descripción y sí, para este necesitas el jailbreak. Y si quieres un método sin computador donde simplemente no tengas que tener el jailbreak y en cualquier dispositivo, este es el tutorial que también te voy a estar dejando en la descripción. Y este no es el único, porque también puedes estar utilizando la herramienta de Treyu Tools y también la versión oficial de Alstor, que sabemos que es compatible con Windows y con Mac. Y ahora que te vas a poner a instalar un montón de tweaks, bueno, te voy a dejar este top 50 parte 1 y también el top 50 parte 2 para que puedas estar llevando tu dispositivo a otro nivel, estar sacándolo del aburrimiento de iOS y haciendo cosas prohibidas que nunca Apple te va a permitir. Y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y también lo estoy publicando en mi nueva página de Facebook. El enlace también te lo voy a dejar en la descripción. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.